Hola a todas, todos y todas. Mi nombre es Agustina, soy docente de salud colectiva y comunitaria y también nos conocemos con muchos y muchas de aprendizaje y ciencias del diagnóstico, que me alegro de estar acompañándoles de nuevo en este proceso de aprendizaje. La idea de hoy es situar un poco el contexto en el que surge la medicina social, allá por el 1800 y pico, describir el surgimiento de lo que es el movimiento latinoamericano de medicina social y salud colectiva, que la vamos a usar casi como sinónimos, y analizar las diferencias, sobre todo teórico-metodológicas, entre salud colectiva y salud pública. Y de esto último se va a trabajar en el trabajo práctico, que sobre todo vamos a hacer énfasis en este último. Y la idea es que en este cuento que van a ver, que subimos como anexo, que es un cuento que se trabajó en aproximación a la carrera de medicina, puedan generar, ¿no?, desde dónde nos paramos para abordar la problemática que se presenta, si es desde la salud pública, la salud colectiva y sus variantes. Bueno, vamos a arrancar hablando de Rudolf Virchow, un médico alemán que en realidad es más conocido a nivel mundial por sus aportes a la patología celular y básicamente sus descubrimientos científicos y su aporte a la medicina convencional, pero la realidad es que él con ese potencial fue mucho más allá y bueno, fue generando lo que hoy en día en realidad consideramos que es el padre de la medicina social. Dicho en 1847 le enviaron a Alta Silesia para realizar un informe sobre fiebre tifoidea y él regresa con mucho material, pero atribuye este brote a factores sociales y económicos. Él logra ver más allá del germen causal. Y para esto, ¿no?, además de informar sobre qué condiciones le parecían a él que habían generado el brote, propone para evitar estas cuestiones como algo preventivo, propone reformas sociales radicales. Esto quiere decir que entiende que las condiciones de vida, de saneamiento, de accesibilidad, de derechos de alguna manera, vulneran lo que sería el terreno para que se produzcan este tipo de enfermedades. Esto obviamente es desestimado por las sociedades científicas. Ahí entre paréntesis pongo a Koch, porque otro gran descubridor de lo que es la patología celular y la bacteriología, tenía de alguna manera estaban confrontados ante esta situación de si alcanzaba solo con la presencia de un germen o no. Bueno, Virchow a su vez, de alguna manera, es conocido por su militancia activa, ¿no?, en lo que fueron los movimientos revolucionarios del 1840 en toda Europa. Él de alguna manera encabezó las barricadas en Berlín, en todo este contexto europeo del 1800 y antes también. Se producían sucesivas revoluciones, sobre todo para intentar generar espacios de democracia y de soberanía. En este caso, Virchow encabezó la que se generó ahí en Berlín, y ante estas cuestiones, como así decía él, que debiera haber reformas radicales, escribe Reforma Médica, junto a otros médicos y pensadores de la época, en la cual establece de alguna manera que el Estado democrático debía ser el que garantizara las condiciones para la salud de una población. Fundamentalmente eso. Después van escribiendo algunos apartados, ahí van a encontrar en la bibliografía que hay varias cuestiones particulares del momento y de lo que se escribía, de lo que se pensaba. Es muy interesante y nos lleva a ese lugar. En este contexto, él llega a la conclusión de que la medicina es una ciencia social,
Pero agrega, por ahí a diferencia de lo que se venía diciendo, porque esto ya se venía pensando también en Francia y en otros lugares, que la medicina, además, la política no es más que la medicina en gran escala. Se agrega que la política es una parte fundamental de la medicina. No puede estar separada de ella, digamos. Y acá incorpora él el Estado, ¿no? que tiene el deber como protector y promotor de la salud de las personas, garantizando el acceso a la vivienda, el derecho a la educación, la prosperidad. Él ya lo empieza a vislumbrar ahí. Acá aparecen, si bien no teóricamente, pero en cuanto a lo que es el término, determinantes sociales y económicos, porque él entiende que, como dijimos anteriormente, todas estas falencias generan, generan enfermedades, tanto sociales como económicas. Y que el Estado, además de promover y prevenir estas acciones, con acciones políticas o con acciones médicas, debería también hacerlas con acciones sociales. En 1848 él escribe La teoría de las epidemias. Si pueden después centrarse un poquito en ese apartado donde profundiza sobre lo que escribió de las epidemias, es muy importante porque además lo podemos incluso hasta contextualizar en el momento en el que estamos, ¿verdad? Él dice que las epidemias muestran las deficiencias de una sociedad, de una cultura falsa, dice él, ¿no? Y desigual, de acceso desigual a los derechos, y las divide en naturales y artificiales. Justamente las naturales son aquellas que un poco son generadas por cambios climáticos, y las artificiales tienen que ver con la desigualdad social y la desigualdad del acceso a esos derechos. Ahí un poco aparece también el concepto de derecho. Y bueno, ahí incluye, digamos, el rol del Estado con esa cita que agrego ahí, un poco el rol del Estado en estas políticas públicas que no pueden dejar de tomar en cuenta. Luego, como les decía, si se meten un poco más en ese texto, van a ver que habla de un bosquejo de salud pública, en el cual incluye qué deberes tiene el Estado, ¿sí? como protector y promotor de la salud. La atención médica tiene que ir de la mano de la profilaxis social, es lo que venimos diciendo, y esto él agrega el derecho al trabajo y los derechos dentro del ámbito del trabajo. Que la aparición de la clase asalariada y el proletariado industrial no puede pasarse por alto. Esto es lo que sucede, es que la revolución industrial llega un poco más tarde a Alemania, y él empieza a notar que las enfermedades de la clase obrera no eran las mismas que se daban en el proletariado. Entonces, de alguna manera, esto él lo estudia mediante, obviamente, estadísticas, ¿no? Justo acá aparece esta noción de la relación causal, pero es lo que de alguna manera ya empieza a imprimir ahí, es que la diferencia de clase genera también diferencias en las enfermedades. Y acá es lo que uno también aparece la noción de clase. En conclusiones, la medicina social surge como respuesta a los problemas de salud creados por la industrialización, y esto es lo que veníamos diciendo anteriormente. De alguna manera, el análisis profundo de Virchow sobre las diferencias entre la enfermedad de una clase social y otra es lo que abre la perspectiva a esto. Es también historia de la política social, y esto tiene que ver con que durante muchos años se iban generando espacios de contención de los grupos más vulnerables, y esto después de alguna manera se propone o se imprime como política social. Los aspectos de la medicina social son descriptivos porque de alguna manera encuentran las relaciones causales entre las condiciones sociales y médicas, y es normativo porque establece qué estándares se quieren alcanzar para generar esas transformaciones.
Bueno, los alcances de la medicina social, salud en relación con la comunidad, esto quiere decir analizar los modos de vida, la dinámica de una comunidad, todo lo que tenga que ver con lo que puede influir en los estados del estado de salud. Digamos. Salud como valor social, esto quiere decir qué lugar le da la comunidad a la salud, qué expectativas tiene con respecto a ello. Y salud y política social un poco tiene que ver con lo dicho anteriormente, pero en este caso, qué rol cumple el Estado ante digamos, la legislación, sobre todo en salud, cómo influyen de alguna manera los intereses económicos que se generan cuando aparece una política, cuando aparece una legislación en salud. Y bueno, en esto también hace hincapié la medicina social. En Latinoamérica, como surge, yo encontré en una bibliografía que algunos de los discípulos, por así decirlo, ¿no? De los estudiantes que siguieron, los seguidores de Virchow, en su momento emigraron a Latinoamérica. Entre ellos hay uno bastante conocido, ahora no me sale el nombre porque es alemán, pero se instala en Chile y forma parte del Departamento de Patología de Chile, y es quien acompaña y de alguna manera también le prende la mecha a Salvador Allende. Salvador Allende fue un militante, activista muy importante en Chile, presidente, y a su vez inició un movimiento muy importante en cuanto a lo que es salud pública. Pues, después si pueden lean algo porque es muy muy interesante. Entonces, incluso tiene que ver un poco con lo que fue esto que ahora vamos a ver, que son los estados de bienestar. Él fue uno de los pioneros, digamos, de estas cuestiones de generar redistribución de las riquezas y igualdad de derechos. Entonces, en Latinoamérica, en los años 60 más o menos, se habían dado, en los 50, 60, se habían dado estas condiciones de redistribución de las riquezas, de acceso a los servicios de salud, mediante lo que es la seguridad social. Entonces habían mejorado los indicadores como mortalidad infantil y otros. Aparece este modelo desarrollista en el cual empieza a mejorar la producción, eso genera un avance tecnológico y obviamente de riquezas. Entonces, contrario a lo que se cree, que cuanto más tecnologías, más avances hay y más riquezas hay, mejor salud, esto se da en todo lo contrario. Empiezan a aparecer otras enfermedades crónicas y degenerativas, y se acentúa esta brecha entre clase social y problemas de salud, al igual que había sucedido, que venía sucediendo, pero que había generado alguna leve mejoría, como había sucedido allá por el 40. Bueno, cuestionando este modelo, ¿no? Que surgen los movimientos y los tipos de investigación de lo que luego sería la medicina social, sobre todo la Asociación Latinoamericana de Medicina Social. Juan César García fue un importante impulsor. Ahí en la bibliografía van a ver que hay un texto en la complementaria, pero hay un resumen aproximado de los puntos más importantes en su aporte a lo que es la medicina social. Lo más importante es que venían generando esta corriente de pensamiento y de alguna manera fue que concluyó en la formación de esta asociación, que obviamente sigue en proceso de construcción y de trabajo constante para mejorar los alcances de la medicina social. La salud colectiva fue el nombre adoptado por la corriente de Brasil, al igual que el movimiento de medicina social, pero que hay un poco más enfatizado en esto de abandonar la enfermedad y el acto médico como eje del proceso de salud de enfermedad, y pensar la salud como un proceso construido colectivamente. Obviamente,
siempre adaptado a cada contexto sociohistórico y político, que es lo mismo que veníamos charlando anteriormente. Entonces, ante todo esto, obviamente que se genera una ruptura teórico-metodológica importante con la salud pública. ¿Por qué? Porque la salud pública, que surge como profesión, y esto lo vieron con Marcelo más o menos en el siglo XX, tenía algunas de estas variantes, ¿no? O en su evolución tiene distintos modelos. El higienista, de una manera que es el que abarca o aborda lo que es el saneamiento del medio, el dentista, que es como más específico del agente causal, y multicausal, que ahí agrega por ahí la dimensión social, pero no deja de centrarse en la enfermedad, en lo individual, y de alguna manera privilegia, ¿no?, los modelos gerenciales, sigue privilegiando a lo que es el modelo capitalista. Entonces, los cuestiona no solo desde el análisis, desde cómo ve esto, decíamos, lo individual, ahora lo vamos a desarrollar, sino también desde la práctica. Comprender, obviamente, esto de que venimos diciendo anteriormente, la salud de los grupos humanos es un lugar colectivo, no solamente desde el individuo y desde la causa o el factor de riesgo. Y propone cambios estructurales para producir salud. Esto tiene que ver con la dinámica, digamos, del grupo poblacional y la interacción que se genera con esos actores sociales, digamos, de manera de entender qué está pasando en las distintas comunidades para... Bueno, ahí tenemos una definición o algunos puntos de lo que es la salud pública, igual esto lo vieron con Marcelo, pero por ahí me pareció importante que la salud pública lo define ahí en el texto como algo que lo que construye la sociedad o interpreta, aquello que interpreta como las condiciones para mantener la salud de sus pobladores. Fíjense que si bien dice que es aquello que se construye en la sociedad, de alguna manera lo así que Austin plantea perspectivas de interpretación exón de la salud pública. A grandes rasgos, para no meternos en el lleno del cuadro, la acotada es más orientada a lo que es el modelo médico hegemónico, ¿no?, donde el proceso salud-enfermedad es algo más individual, más allá de que es un conjunto de factores de riesgo. La idea es modificar esos factores de riesgo como más externo, todos tienen el mismo peso, y el Estado de alguna manera es la fuerza privilegiada que asegura esa prevención o esa intervención, y de alguna manera sigue siendo funcional el sistema. En cambio, la ampliada se mete más en los procesos colectivos, ¿sí?, analizando los modos de vida, los procesos históricos, económicos que afectan a cada población, y de alguna manera propone que esas transformaciones estructurales que producen inequidades son las a donde hay que apuntar. Después van a ver con Juan que una de las cuestiones más importantes de la salud pública empleada o de la salud colectiva es que incorpora para el estudio y para la discusión la dimensión de sus categorías analíticas mucho más, que pueden abarcar mucho más al entendimiento de la dinámica social. También cuestiona el rol del Estado, ¿no?, y cómo aporta, esto que decíamos en anterior, al poder funcionar, al biopoder, lo gestiona de alguna manera en lo que es que tiene que ver sobre todo con la acumulación de capital y las brechas económicas de clase social. Este cuadrito está en el texto, creo que resume bastante la visión acotada y ampliada de la salud pública. Lo que sí acá está bueno, digamos, de nombrar es que la visión acotada de la salud pública convencional es ampliamente aceptada, ¿sí?, porque de alguna manera modifica inmediatamente las causas de enfermedades, ¿no? Digamos, va a la causa, la elimina, de una manera resuelve, aunque sabemos que momentáneamente, el problema. En cambio, la ampliada o la salud colectiva es mucho más conflictiva y difícil de experimentar, porque tiene otros intereses. Bueno, para ir terminando, para
suerte de ustedes, este cuadrito de las diferencias entre salud pública y salud colectiva, grandes rasgos, los puntos básicos que se marcan es cómo reconstruye lo social, cómo toma el proceso de la enfermedad y la atención, y la cuestión de la investigación o de lo descriptivo. De alguna manera, la salud pública, lo que es la reconstrucción de lo social, de alguna manera acepta, ¿no?, la desigualdad del orden social, y acepta que en esta estratificación, de acuerdo al nivel de ingreso, de acuerdo a la educación, es donde va a generar distintas intervenciones de acuerdo a dónde esté parado. En cambio, la salud colectiva plantea que las inequidades de clase son las que generan la enfermedad de alguna manera, y se intenta parar desde ese conflicto para poder generar transformaciones. En lo que es el proceso salud-enfermedad, atención, la salud pública toma estos, lo que veníamos diciendo, la salud, sobre todo la convencional, en realidad la convencional, los factores causales, los factores de riesgo, a modificar como algo puntual, como algo individual, como algo externo. En cambio, la salud colectiva toma la determinación de la mano de estos procesos sociales complejos, que luego van a modelar los procesos biopsíquicos, pero no dejan de ser procesos colectivos. Y lo que es específicamente lo metodológico o de investigación, la salud pública habla en términos probabilísticos, digamos, de una manera introduce lo que es la inferencia estadística, es descriptivo, ¿sí? Esto volvemos a lo mismo, las diferencias individuales, y tiene una explicación empírica. Obviamente que por eso es mucho más fácil de instrumentar. En cambio, la salud colectiva utiliza variables relacionales, ¿sí?, entre lo que es la distribución o de alguna manera las determinaciones o la dinámica colectiva, y las percibe para explicarla. Entonces, de alguna manera es mucho más difícil de instrumentar y de implementar esas transformaciones. Si bien lo vemos, que está en muchas de las acciones políticas y de lo que se plantea a nivel, hoy por hoy, atención primaria de la salud, es muy difícil de llevar a cabo, no obstante. Entonces, la salud colectiva tiene varios desafíos. Estos, no me voy a parar a describirlos individualmente, pero está bueno tenerlos en cuenta, sobre todo para ir desarrollando a lo largo del año, seguir estudiando este movimiento que es tan interesante, ir viendo que todo el tiempo se abren y se rompen estructuras y se vuelven a construir, porque permanentemente está en dinámica transformación, incluso también la medicina social y la salud colectiva. Por ahí lo importante es que esto lo que concluye el campo de acción de la medicina social es, me parece a mí, trascender la medicalización y la mercantilización de la salud, ¿no? Incorporar lo que es lo importante de la acción humana en la construcción de lo social. Esto de las categorías analíticas las va a trabajar Juan, así que eso lo van a ver en profundidad más adelante. Y por último, quería dejarles esta frase, vamos a correrla con ahorita, esta frase de Ramón Carrillo que me pareció muy interesante y que un poco viene a todo lo que venimos hablando hasta ahora. Espero que no les haya sido muy engorrosa el encuentro, nos faltó la cuestión dinámica, pero bueno, espero que les sirva para llevar adelante la lectura, sobre todo. Cualquier cosita estamos en contacto.